Hola, mi nombre es Jesús David de la Cruz Castillo, soy estudiante de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, y por parte de la experiencia educativa Farmacia Comunitaria y Hospitalaria les hablaré sobre la fundamentación normativa del modelo nacional. Ley General de Salud. Artículo 198. Únicamente requiere autorización sanitaria los establecimientos dedicados a el proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, vacunas, sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados, la elaboración, fabricación o preparación de medicamentos plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas, la aplicación de plaguicidas, la utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico y los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos. La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad sanitaria previamente antes del inicio de sus actividades. Artículo 200. La Secretaría de Salud determinará, con base en los riesgos que representa para la salud, los establecimientos a que se refiere el artículo 198 de la ley, que requiere para su funcionamiento. 1. Contar en caso con un responsable que reúna los requisitos que se establecen en la ley y los reglamentos respectivos. 3. Utilizar la última edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, mismos que serán elaborados y actualizados por la Secretaría de Salud. Artículo 208. Se considera alterado un producto o materia prima cuando, por acción de cualquier causa, haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca que reduzca su poder nutritivo o terapéutico, lo convierta en nocivo para la salud o modifique sus características siempre que éstas tengan repercusión en la calidad sanitaria de los mismos. Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contraetiquetas deberán responder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud. Artículo 213. Los envases y embalajes de los productos a que se refiere este título deberán ajustarse a las especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables. Artículo 257. Los establecimientos que se destinen al proceso de productos que se refiere el capítulo 4 de este título, incluyendo su importación y exportación, se clasifican para los efectos de esta ley en 1. Fábrica o laboratorio de materias primas para la elaboración de medicamentos. 2. Fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano. 3. Fábrica o laboratorio de remedios herbolarios. 4. Elaboración de control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología para el estudio. 5. Almacén de acondicionamiento de medicamentos. 6. Almacén de depósito y distribución de medicamentos o productos biológicos para el uso humano y de remedios herbolarios. 7. Almacén de depósito y distribución de materias primas para la elaboración de medicamentos para el uso humano. 8. Droguerías. 9. Botánica. 10. Farmacia. 11. Establecimientos destinados a proceso de medicamentos para el uso veterinario. 12. Los demás que determine el Consejo de Salubridad General. Artículo 258. Los establecimientos a que se refieren las fracciones 1, 2, 4 y 11 del artículo anterior y las relativas a las demás fracciones cuando se indique a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado y manipulación de los productos señalados en la fracción 1 del artículo 198 de esta ley deben poseer y cumplir con lo establecido en la última edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicana y sus suplementos oficiales para productos o actividades específicas, elaborados por la propia Secretaría. Artículo 259. Los establecimientos citados en el artículo 257 de esta ley deberán contar con un responsable de la entidad, pureza y seguridad de los productos. Los responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud. Artículo 260. Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 257 de esta ley deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los requisitos. Reglamento de insumos para la salud. Responsable sanitario.
En el artículo 123 nos indica que los responsables sanitarios deberán supervisar las buenas prácticas de almacenamiento de acuerdo a su norma. El artículo 124 nos indica las obligaciones de los responsables sanitarios en droguerías. 1. Verificar registros sanitarios de los medicamentos. 2. Preservar los insumos con las indicaciones del etiquetado. 3. Verificar el funcionamiento y temperatura del refrigerador y llevar un registro por día. 4. Verificar que el equipo esté calibrado y el material limpio. 5. Identificar y almacenar las sustancias que se emplean en forma magistrales. 6. Preparar las fórmulas magistrales y verificar su registro en el libro de control autorizado por la Secretaría. 7. Verificar el libro de control de estupefacientes y psicotrópicos estén asentados las entradas y salidas. 8. Supervisar el proceso de preparación de insumos se ajusten a los requerimientos establecidos en la norma. 9. Autorizar los procedimientos normalizados de operación por escrito. 10. Establecer y supervisar los procedimientos que permitan la liberación de materia prima. 11. Autorizar por escrito los procedimientos vinculados a estupefacientes y psicotrópicos. 12. Presentar durante las visitas la verificación que se realice la Secretaría. 13. Analizar la receta médica y si es necesario solicitar aclaraciones a quien la haya expendido. Artículo 125. Los responsables sanitarios de farmacias y boticas deberán cumplir con lo establecido en las fracciones 1, 2, 3, 4, 12 y 13 del artículo anterior. Cuando expendan medicamentos que sean o que contengan estupefacientes o psicotrópicos, deberán observar además lo establecido en la fracción 7 del artículo 124 de este reglamento. Artículo 127. Los establecimientos determinarán de manera autónoma los horarios de los responsables sanitarios. Suplementos para establecimientos dedicados a la venta y suministros de medicamentos y otros insumos para la salud. Estas son 15 actividades de profesional farmacéutico en una farmacia de hospital. 1. Manejo y control de los medicamentos de los grupos 1, 2 y 3. 2. Preparación de medicamentos oficiales y magistrales considerando las buenas prácticas de manufactura. 3. Elaboración de dosis unitarias. 4. Elaboración o supervisar la elaboración de procedimientos normativos oficiales y su aplicación. 5. Capacitación el personal o supervisar esta. 6. Evaluación periódica de la actualización del personal. 7. Dispensación de medicamentos. 8. Atención farmacéutica. 9. Detección y reporte de problemas relacionados con medicamentos. 10. Interactuar con los profesionales de salud pro beneficio del paciente. 11. Orientación al paciente del buen uso de los medicamentos. 12. Seguimiento terapéutico. 13. Educación sanitaria. 14. Realizar auditorías internas para mejorar el servicio. Y 15. Farmacovigilancia. Requisitos para la operación de los establecimientos que venden o suministran insumos para la salud. Esos son los requerimientos que deben de cumplir los establecimientos. Se debe de tener con el personal con el perfil requerido y acuerdo con la descripción del puesto, considerando el tipo de producto y el volumen que se maneja. Debe contar con un responsable sanitario en los términos que señala el artículo 200 de esta Ley General de Salud. Manejo de dosis unitarias exclusivas para el uso dentro de instituciones de atención médica. El servicio únicamente se puede brindar al interior de la institución de atención. Elementos que integran las recetas. El profesional farmacéutico siempre debe de vigilar que se cumpla con lo establecido en el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y otros insumos para la salud, en lo relacionado con la descripción e indicaciones médicas descritas en las recetas, a fin de estar alerta para detectar sobredosis de medicamentos potentes en las prescripciones. Debe de verificar que el médico subraye y describa cantidad correcta o dosis correcta y su firma al lado. En caso de necesitar aclaraciones, el responsable sanitario deberá anotar en la receta el resultado de la aclaración, fecha, hora y firma. Dispensación de medicamentos. A. Elementos principales de la dispensación. El responsable sanitario debe ayudar en la calidad de los insumos que dispensa a través de las buenas prácticas de compra, conservación y el control de los medicamentos.
El responsable debe cumplir con las buenas prácticas de fabricación, asimismo de cooperar con la detección y anunciar con los medicamentos ilegales o con problemas de calidad. La dispensación de cualquier medicamento o insumos para la salud requiere de la indicación o consejo farmacéutico, el cual se conforma a partir de la información que el usuario o el paciente debe de recibir. Para cumplir con las buenas prácticas de dispensación se puede contar con el personal auxiliar debidamente capacitado de acuerdo al curso de capacitación acreditados por la Secretaría de Salud. P. Etapas de la dispensación. El profesional farmacéutico debe sugerir medicamentos de libre acceso, explicar con claridad al paciente, familiar o personas responsables del cuidado del mismo la importancia de la información que le proporcione el etiquetado y el instructivo. C. Dispensación de medicamentos por dosis unitarias en establecimientos ubicados dentro de unidades donde se proporciona atención médica. La preparación de las dosis unitarias debe de ser realizada en los establecimientos previamente autorizados por la Secretaría de Salud y por profesionales farmacéuticos. Se debe contar con procedimientos normalizados de operación. D. Preparación de mezclas parenterales y otros productos. Las preparaciones de mezclas parenterales o estériles, así como preparación de medicamentos magistrales y oficiales, deben ser realizadas en establecimientos previamente autorizados por la Secretaría de Salud y efectuarse por profesionales farmacéuticos. Medicamentos magistrales y oficiales. La farmacia, a través de los profesionales farmacéuticos, prepara y dispensa el medicamento al paciente ambulatorio mediante la prescripción médica. Es en ese momento cuando se comparte la responsabilidad con el médico, al revisar y entender la orden, preparar el medicamento, realizar la dispensación para que el paciente reciba el medicamento correcto y se le explique cómo utilizarlo de forma adecuada. Los establecimientos autorizados para esta actividad deben contar con licencia sanitaria y aviso del responsable sanitario. El farmacéutico debe de verificar que se respete las composiciones de la receta, la preparación, registro y controles de los medicamentos magistrales y oficiales. Actividades de las prácticas de profesional farmacéutico en los establecimientos. Las actividades de profesional farmacéutico deben asumir una serie de actividades y responsabilidades concretas. Desarrollar y mantener o supervisar un sistema de inventarios para todos los medicamentos. Reclutar, entrevistar y seleccionar y contratar al personal profesional y no profesional. Brindar atención farmacéutica y evitar la incursión de anamnesis clínica, diagnóstico o pronóstico de enfermedades. Detectar, documentar y reportar los problemas relacionados con los medicamentos clínicamente evidentes o subclínicos. Actividades indebidas en los establecimientos. Adulteración de medicamentos. Está prohibido fraccionar la presentación farmacéutica original de los medicamentos, lo que son tabletas, cápsulas, comprimidos, grajeas, supositorios, ampolletas, etc., en unidades para su venta al público. Farmacovigilancia. Programa Nacional de Farmacovigilancia. Aplica la normativa vigente en materia de farmacovigilancia, actividad fundamental en el proceso de atención farmacéutica que permite conocer el comportamiento que tiene la población por la utilización de diferentes medicamentos, en particular la evaluación riesgo, beneficio, costo de cada terapéutica y notificar a un centro de farmacovigilancia lo que son nacional, estatal, institucional, las sospechas de reacciones adversas. Cuando no exista un profesional farmacéutico en la farmacia, el empleado o el paciente podrán llenar el formato, para lo cual el empleado deberá ser capacitado por el profesional farmacéutico para que oriente al paciente en el llenado del formato. Introducción a la atención farmacéutica en los establecimientos que dispensan medicamentos. La atención farmacéutica es el componente de la práctica farmacéutica que implica la relación directa entre el profesional farmacéutico y el paciente, así como los profesionales del equipo de la salud. Eso sería todo. Muchas gracias.